Buenos días y bienvenidos al acto de inauguración del retrato del joven escritor Juan Luis Albó, epistolario durante la Guerra Civil. En primer lugar, cedo la palabra a doña Luisa María de Ávila, coordinadora académica de Cultura de la Fundación General de la Universidad de Málaga y representante del Centro de Estudios Iberoamericanos y Transatlánticos. Esto forma parte de un esfuerzo constante que hace el CEI, que rara es la semana que no nos ofrece la oportunidad de un encuentro enriquecedor para ese objetivo que tenemos en la cabecera, que es establecer y mantener vínculos en el contexto ibero-transatlántico. Establecer los vínculos es fácil, en encuentros puntuales se puede hacer, pero después para mantenerlos hace falta este esfuerzo constante que está haciendo el CEI. Y por supuesto es una gran satisfacción también por el contenido del encuentro de esta mañana. No solamente esa noticia, que siempre es una buena noticia, que es el nacimiento, la presentación de un nuevo libro, sino también la presentación, la puesta en común, el participar con todas las personas que habéis decidido asistir esta mañana del trabajo de un grupo de investigación. El grupo de investigación Andalucía Literaria y Crítica, dirigido por la profesora Belén Molina. Así que yo no me voy a extender, pero sí quiero, en primer lugar, felicitar al grupo de investigación, a su investigadora principal y, por supuesto, a la autora de la obra que vamos a presentar esta mañana, doña Concha Albó. También a una editorial que hace todo lo que está en su mano para que nuestra universidad ocupe el espacio que debe ocupar, y para ello es imprescindible tener un sello editorial propio potente, y por supuesto al CEI de nuestra fundación y a su director, el profesor García Galindo. Espero que disfrutéis del encuentro y que sea muy nutritivo para todas y todos. Como responsable de este grupo de investigación, en nombre también del profesor José Lara Garrido, que hoy se excusa, pero que realmente siempre nos acompaña en nuestra tarea investigadora, en este momento de la mesa, pues junte sobre todo agradecer. Y agradezco, por orden casi jerárquico, al Servicio de Investigación, al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad de Málaga, por todo el apoyo que hemos tenido desde el principio para este proyecto, que es envergadura. Espero que después de salir de aquí, al menos los asistentes tengan conciencia, mínima conciencia de su envergadura. Y en el caso también del vicerrectorado, por supuesto, agradecer al servicio de biblioteca, la persona de Gregorio García Leche y todo el personal, Clara, que está aquí, y los compañeros de la Biblioteca de Estudios Sociales y de Trabajo, donde están depositados los fondos de los cuales vamos a hablar esta mañana. Y también de manera colateral a la Secretaría General de la Universidad y a su archivo general, del cual depende toda la documentación. Sobre todo, gracias por entender que para nosotros las bibliotecas y los archivos son nuestro laboratorio de trabajo. Necesitamos invertir recursos, no solamente económicos, sino también personales. Esto es muy importante. Por supuesto, a la Fundación General de la Universidad y al Centro de Estudios Iberoamericanos y Transatlánticos, en cuanto nosotros, ya una vez con el trabajo medio hecho, fuimos a explicar en qué estábamos trabajando, nos acogieron Juan Antonio García Galindo de manera extraordinaria, y aquí representado por Luisa, creo que le transmito, aunque él lo sabe, nuestro agradecimiento, porque realmente es un verdadero apoyo a los grupos de investigación. Y bueno, su personal técnico mencionó a Genoveva, a Ashley, a Raúl, todos presentes aquí.
pues la verdad que ha sido una colaboración real y esto para nosotros es muy importante. Como editorial, Rosario, ¿qué puedo decir? Si en cuanto Concha Albor y yo fuimos a su despacho con el libro debajo de la mesa, aún en ciernes, dijo sí, vamos para adelante. Y esto bueno, ya lo explicaré un poquito yo después, con lo cual, ¿qué puedo dar más que las gracias? Y sobre todo felicitarnos del producto final que es extraordinario en mi punto de vista. A todos los compañeros del grupo de investigación y del proyecto que hemos estado trabajando, que seguimos trabajando, ya sin proyecto, pero bueno, estamos en ello. Y por supuesto a todos los estudiantes que hoy habéis venido con más o menos voluntad, ¿verdad? Aquí a este acto, porque nosotros lo hacemos con la ilusión de que algo quede, sino todo que cada uno de vosotros y de compartir. Es un momento de poder ofrecer lo que hacemos y espero que en algo sea provechoso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La investigación depende la editorial de la Universidad de Málaga, la divulgación, cuya responsabilidad intento llevar lo mejor posible. Siempre tengo que agradecer el apoyo continuado que hace posible que podamos dar los servicios. También agradecer a doña Luisa María de Ávila sus amables palabras sobre la editorial y sobre el lugar que desde el restaurante de la universidad, con todos vosotros como autores y lectores, estamos teniendo. Hemos subido 100 puntos el ranking en los 2 últimos años, SPI, y se nos acaba de conceder, se nos entregará recientemente 3 sellos de reconocimiento de calidad a nivel nacional a 3 colecciones. Disculpadme, lo voy a decir con mucho orgullo porque es una cosa que es compartido con todos. Serán 8 a nivel nacional y 3 a la Universidad de Málaga. La colección Atenea, dirigida por la profesora Lola Ramos, Estudio y Ensayo, por el profesor Enrique Baena, y la profesora Lucía Prieto, Estudio Malacitana. Son 3 directores de 3 colecciones de la Facultad de Letras, de la que es este grupo, que quiero decir que eso de que no se investiga lo de letras, bueno, no lo sé, pero algún reconocimiento va teniendo y quería manifestarlo y decir, agradecer a Belén Molina Huete que le dijera a Concha Albor que había una editorial en la cual se podía cuidar la edición de un precioso manuscrito del que ya nos hablará ella largamente. Así que, por mi parte, es un momento de agradecimiento a los futuros lectores, espero que sean ya presentes lectores, porque un libro no es un libro si no se lee, no basta con publicarlo, hace falta leerlo, y es aquí a vosotros sois los lectores los fundamentales, a los compañeros de archivos, está aquí Leni, que me trasladan esa parte del conocimiento que yo como editorial lo estoy conociendo y que es fundamental, a los de bibliotecas que también participan porque son los que se difunden. Es decir, una alegría, no sé muy bien porque estoy en la mesa, pero estoy muy contenta porque es una oportunidad de compartir con la otra parte del proceso el nacimiento de un libro y conocer el proyecto de investigación que hay detrás. Por si alguno no lo conoce, pero que hay mucha gente joven que seguro que está muy informada, pero me gusta recalcarlo. En la Universidad de Málaga cuenta con el legado de don Juan Luis Albor, que es una de las figuras más relevantes de la literatura española del siglo XX y que en el año 1959 fue reconocido con el Premio Nacional de Literatura. El hecho de que tengamos aquí el legado es una alegría y un orgullo, porque además fue un proceso, como ocurre en la universidad, largo, bien guiado y con el empuje de muchísimas personas, que es la que hace posible que este legado esté aquí. Empezó en el año 2012 a fraguarse, en el 2014 ya se firmó todo lo que era el acuerdo y desde el 2015 ya empezaron a llegar los fondos y desde el año 2017 ya está en custodia en la Biblioteca de Estudios Sociales y del Comercio de la Universidad de Málaga. Esta colección tiene más de 6.000 volúmenes. Si pensáis lo que son 6.000 volúmenes, referir los volúmenes y todo el trabajo que conlleva, pues os podréis dar cuenta de que es un trabajo por año entre la biblioteca, los grupos de investigación y fundamentalmente también los archivos, porque además tuvimos la suerte de que su hija, Concha Albor, que nos presentó el libro en el año 2022,
nos realiza una nueva donación de unas 800 cartas que luego a lo largo de la jornada pues vamos a ir hablando. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, porque yo creo que esto es un ejemplo de lo que se hace en el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia. Hay gente que le sorprende que la biblioteca, que la editorial estén dentro de este vicerrectorado. Entonces, yo siempre cuando me preguntan esto, siempre digo, no sabéis cómo investigar las letras, porque esto es como preguntarle a un químico si tiene un laboratorio con una probeta. Pues para poder investigar en letras necesitamos bibliotecas, necesitamos archivos y necesitamos sobre todo gente muy motivada y con muchas ganas que es capaz de buscar los proyectos, como en el caso de la doctora María Molina y todo su grupo, como de todos los grupos que tenemos en letras. En letras no solo se investiga mucho y se investiga muy bien. Y también quiero hacer aquí un alarde de que cuando contamos los proyectos del Plan Nacional, el número, la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Técnico de la Universidad de Málaga, que coinciden y que tiene más proyectos contenidos, ¿de acuerdo? Entonces, sí es verdad que cuando se hablan de la dotación, pues como el tipo de labor que realizan no es una labor experimental, pues parece que son proyectos más pequeños, pero no son pequeños económicamente, pero son vastos y amplios en cuanto a conocimiento y en cuanto a recursos que se necesitan. Esta jornada, aparte de que nos va a permitir ver un poco qué es lo que está haciendo el grupo de investigación con la donación, porque bueno, durante una serie de años hemos estado en el vicerrectorado muy pendientes de cuántos libros van ya, de esos 6.000 están todos disponibles, cómo va el tema, hablando mucho con el archivo, que es una labor fundamental en todo lo que es la parte de todas las cartas. Pues es bueno ver para qué se utilizan todos esos legados. No es una cosa estática, sino que un libro, como ha dicho Rosario, abre muchísimas puertas a diferentes estudios y a los que somos profanos en la materia nos permite luego disfrutar de una experiencia que no se puede tener de ninguna otra forma. Sin más, quiero daros a todos la bienvenida, espero que disfrutéis de la jornada y que, bueno, que la figura de Juan Luis Albor después de esta mañana pues sea más que conocida para vosotros. Y espero que en breve pues, tengamos alguna tesis doctoral de alguien que en esta mañana se inspiró en su figura. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Simplemente algunas, quizás así visualmente, podemos hacernos un poco cargo de lo que es nuestro proyecto, que como os he dicho ahora ya no existe como tal, pero que continúa con su tarea. Que se comparte con otro fondo muy importante que tenemos en la Universidad de Málaga, que es el de Alfonso Canales. En otro momento hablaremos de Alfonso Canales, pero ahora vamos a hablar de Juan Luis Albor, que como Zaira prácticamente me ha hecho ya la entrada, pues me voy a ir ahorrando, pero vemos ahí hitos bibliográficos de Juan Luis Albor, que son más conocidos, la obra actual de la novela española, fue el primer canon oficial, por decirlo así, de posguerra y fue muy difundido en Estados Unidos. Voy a intentar acercarles porque este personaje tiene ese interés transatlántico que tanto ha gustado al Centro de Estudios Iberoamericanos y Transatlántico y por lo que acoge toda su proyección y toda la investigación que hagamos hoy. Y bueno, con el Consejo Premio Nacional, pero sobre todo es historia de la literatura española, es su gran obra, ¿no? Para nosotros, que también puedo hacer. Yo a veces me pregunto por qué las grandes historias de la literatura española son siempre de hispanistas, es decir, de personas extranjeras que estudian sobre el hispanismo. Si estudiáis historiografía a lo largo de la carrera, lo que hacéis filología, pues lo descubriréis. O porque esta historia de la literatura es la última gran historia de la literatura del siglo XX del autor, es decir, de una sola persona, porque luego vinieron algunas que se han hecho en pareja, con grupos colectivos, pero no de una sola persona con una visión total de la historia literaria. ¿Por qué se puede hacer de Estados Unidos? Porque realmente el profesor Albor se fue allí con una beca Fulbright. Animo a los alumnos porque aún existen las becas Fulbright y la Universidad de Málaga es muy activa en ello, porque es un destino muy interesante, la verdad. Entonces, tenemos una chica que ahora mismo está, Tutaina, que formó parte también, fue colaboradora del grupo de investigación y que está con la Fulbright en Estados Unidos. Así que bueno, que la historia continúa. Y bueno, con esta beca Fulbright él fue allí en el año 1961 y bueno, descubrieron que allí en la universidad se trabajaba muy bien
Tenía mucho tiempo porque tenía muchas clases, alumnos muy interesados y mucho tiempo para investigar. Esto que aquí nos falta salida. Entonces, claro, es lo que justifica que estas grandes obras se puedan hacer desde fuera de España, y luego tener esa explicación claramente, aparte de la capacidad, por supuesto, de la persona que las hace. Bueno, entonces, simplemente para que veáis, a través de este grupo de investigación hemos ido descubriendo otra faceta muy importante de Albor, que es la de historiador, que fue la primera que tuvo, que no está todavía, está por estudiar, ¿verdad? Pero también su faceta de latinista, que también se está descubriendo ahora. El profesor Cristóbal Macías está abordando todo lo que tiene que ver con esta rama de su formación, que tuvo también una repercusión después. Estuvo interesado en los temas americanos también, como fue su tesis doctoral, que está inédita, la están preparando también el profesor Cristóbal Macías Villalobos, sobre los cronistas latinos de Indias. Esta faceta que está dando a conocer los pioneros en el estudio de estos humanistas y que en fin, luego se han estudiado mucho, pero nadie sabía que ya Albor se había dedicado en el año 59 a estudiar sobre este tema. Tradujo esta historia de la civilización norteamericana durante su estancia en la Universidad de Washington y bueno, básicamente lo que yo quería, esto se me ha ido, era deciros las facetas, todas las facetas que Albor reúne y que nos integran a todos los de filosofía y letras, porque además tiene una cantidad de artículos en prensa sobre crítica de literatura norteamericana y europea en general increíble. Era de los pocos autores que leía literatura internacional y hacía reseñas en la Bien, pues un poco ya completando el perfil que ha dado Zaida y un poco la multifaceta de Albor, pues esta imagen representa un poco ese esfuerzo de cómo en el año 2017 se trasladaron todas las pertenencias de Albor a la Biblioteca de Estudios Sociales y Comercio. Y bueno, a partir de ahí empezó una lucha también contra ya los libros que teníamos delante y la documentación. Para que lo conozcáis, que tenéis los 6.000 libros más o menos, que ya está a disposición de todos, podéis dejarla, que podéis consultar tu libro y veis biblioteca de donación de legados para los alumnos, pues es porque está allí. Y bueno, es una biblioteca de profesor, tampoco podemos pensar que es una biblioteca trascendente, por ejemplo, como la de Canales, que tiene un valor patrimonial muy importante. Pero bueno, tenemos fondo antiguo, primeras ediciones, ejemplares dedicados, algunos folletos de interés, en fin, que tiene su particular interés, y sobre todo porque los textos están trabajados y a través de ese trabajo podemos nosotros los investigadores ver en qué medida fueron usados y cómo fueron utilizados para sus obras. El fondo personal en objetos, como suele suceder, esto es lo que se habla de cultura material, ¿no? Ahora tan importante, con fotos, documentos artísticos y otros objetos personales, pero también, evidentemente, cuadernos de trabajo, recortes de bibliografía. No puedo deciros cuántos documentos hay, es imposible ahora mismo de completar. Entre ellos hemos encontrado algunos textos inéditos que estamos ahora en proceso de publicación. Unos de ellos están relacionados, bueno, algunos ya se han publicado, como son los que están relacionados con el cine, que lo ha hecho el profesor Bruno Partida, en este libro que se editó el año pasado. Pero ahora mismo están en marcha también algunos otros proyectos, como un inédito sobre el naturalismo, Isola, que el profesor y la profesora Blanca Torres están investigando, y otro sobre un ensayo sobre el Edén, que está también pendiente de prepararse. En fin, van saliendo documentación de carácter inédito o noticias sobre documentación de carácter inédito que nosotros estamos intentando salir, pues, como fruto de nuestra filosofía de grupo de investigación de rescatar textos poco conocidos. Pero evidentemente nuestra joya de la corona es el epistolario, que son casi, ahora mismo hay 4.500 cartas inventariadas, pero están saliendo más, con lo cual creo que llegaremos a las 6.000, de autores
críticos, pero autores también novelistas, algunos poetas, algunas personalidades que son muy importantes también y hay que estudiarlas. Nuestro grupo ha ido a varios congresos, en los cuales ya se ha puesto un poco el valor este fondo, algunos sobre epistolarios en concreto, como este que hicimos en la Autónoma sobre epistolarios inéditos de la cultura española del 36, pero otros compañeros han participado en congresos sobre la literatura y el franquismo, porque este archivo nos da una fotografía perfecta de esa época, con temas sobre censura, editoriales, etc. La faceta, básicamente latinista, está teniendo mucha difusión, mucha acogida, porque era absolutamente desconocida en el ámbito de los estudios humanísticos y está también ha estado muy representada en los congresos y artículos. Y el más reciente, pues la profesora Lucena López Cobo y yo participamos justamente el viernes en Aviñón sobre Max Aub, porque al estar en Estados Unidos, Albor pudo tener acceso a libros que estaban prohibidos en España y consiguió hacer el perfil de Ramón J. Sender, de Max Aub y de Arturo Barea más completos que hasta ese momento existían, de estos autores que realmente estaban fuera de España como libros prohibidos. Aparte de algunos artículos sobre también crítica literaria, como Ramos Alonso, o algunas bibliografías que están en marcha, quizá lo más interesante, por supuesto, siempre son los libros, ¿no? Entonces, bueno, ya os he comentado antes el libro sobre estos textos inéditos del profesor Malpartida, pero quizá desde el punto de vista académico, el libro más importante para nosotros es este, El legado de Carles Albor, semblanzas y estudios en torno a un historiador y crítico literario. Lo tenéis en biblioteca, porque desde el grupo hemos hecho adquisición para que lo tengáis a disposición todos los estudiantes. Aparte de eso, lo podéis comprar en librería si os interesa mucho, aunque esto yo sé que es difícil. Y es un volumen colectivo en el que muchos de los compañeros que forman parte del grupo de investigación y otras personas que se han interesado en escribir sobre Carles Albor hacen un repaso sobre su obra. Hay una parte primera con cuestiones poco conocidas de carácter personal, de la propia Concha Albor, hacia antesala al libro que ahora vamos a presentar. También algunos de sus discípulos más importantes dan testimonio y las personas que se relacionaron con él dan también testimonio de su relación como hombre intelectual y como amigo, como es el caso de Pérez. Y hay una parte también de la zona poco conocida, como hemos dicho, la faceta poco conocida del latinista, que engloba esa primera parte del libro. Y después hacemos un repaso a quienes les interese la historiografía sobre cómo abordar la historia de la literatura española. Nuestra investigación ha sido un poco poner en contexto esta obra y a través de los comentarios y de las investigaciones que hemos realizado, pues poder de alguna forma ver qué es lo positivo y qué es lo negativo de estos volúmenes. Que no todo es positivo, pero tampoco nada es negativo. O sea, todo no es negativo, como ha pasado en su silenciamiento realmente con la historiografía oficial. Es muy importante ponerlo de relieve. Y también se hace un repaso a obras como la actual, donde se hace escalas en el tratamiento de las escritoras, fue pionero en el rescate de autoras y novelistas, si bien, claro, desde la perspectiva que él tenía, ¿no?, en ese momento. Y también el tratamiento, como os digo, de los autores en el exilio, que nosotros pues hemos reparado en esta cuestión y estamos reparando. Hay también algunos textos dedicados a su legado y sobre la obra sobre crítica y crítico, que es un gran libro que Albor escribe a modo de capítulo del Quijote contra la teoría literaria y las modas, ¿no? O sea, el profesor Baena lo ha resumido estupendamente el profesor Vivantos. Más allá de esto, finalmente, una descripción de su biblioteca, que la profesora Rocío Peñalba, y también los textos del archivo que hemos encontrado inédito y que teníamos preparados hasta ese momento. Los textos de cine también tienen una explicación en este libro, del profesor Malpartida, y unas composiciones breves, poéticas, que Pedro Plaza también ha conocido del valenciano, que han sido las primeras producciones que hemos encontrado de Albor en el archivo, ¿vale? de tipo creativo. Y que da un ejemplo de lo que puede ser la ayuda de un grupo de investigación para poder dar a conocer
también a través de lo tal de la biblioteca, es decir, identificar textos que no se conocen y que tienen que tener una presentación de rigor y científica, y que nosotros es lo que ofrecemos para que Archivo y Biblioteca tengan esa información fidedigna, ¿no? Es nuestro apoyo fundamental. Pero claro, la estrella de hoy es el libro de Concha Aguirre, una editorial, al que voy a dar paso enseguida, simplemente terminando con una invitación a que participéis en si alguien tiene o sigue teniendo interés, en todas las actividades de divulgación que estamos haciendo en conjunción también con las bibliotecas y de archivo de divulgación. Incluso hemos enseñado y transmitido a la aula de mayores, aquí está Ana y la profesora Lorena Barco, que también han contribuido mucho a ello. Y bueno, también colaboramos cuando las bibliotecas, en su exposición reciente, que ha habido divulgaciones, que hemos también estado ahí detrás. Y tenemos ahí una web que podéis visitar y echar un poquito, no es que sea perfecta, pero aquí nuestro colega Jorge más o menos nos la tiene al día con noticias y demás, así que podéis también, el que tenga más interés, dirigirse a ellos. Pero como digo, este libro es el protagonista, así que yo invito a Rosario y a Concha a subir y a que nos expliquen un poquito sobre él. Muchas gracias. Realmente voy a intentar, mi intención es ser breve, porque es Concha Albor quien nos va a decir de verdad qué ha pasado con este libro. Aunque quizás, seguro lo conocéis, voy a leer su currículum oficial, el que tenemos puesto en nuestro libro. Concha Albor, doctora, nació en Valencia, la doctora Concha Albor nació en Valencia y se crió en Madrid. Desde los años 60 ha vivido en los Estados Unidos, donde recibió el máster en Emory University y el doctorado en Temple University, ambos en literatura española contemporánea. Fue catedrática por más de 25 años en la Universidad de San Joseph en Filadelfia, donde reside. Sus publicaciones académicas incluyen Temas y técnicas en narrativa de Jesús Fernández Santos, en 1984, 5 figuras en torno a la novela de la posguerra, 1993, una edición crítica de Caza Menor de Elena Soriano, 1992, y numerosos artículos y reseñas. Su obra de ficción y no ficción incluye Una noche en casa, 1995, Beyond Jetland, 2000, American Translation, 2011, Divorce After Death y My Mother, That Stranger, al que se sumaría Retratos del joven escritor Juan Luis Albor, epistolario durante la Guerra Civil. Esta es su biografía oficial, la editada. Y ya dice en su primer capítulo algo que he podido apreciar a partir de que presentó el manuscrito, que ella escribe en una doble condición de hija, de académica y también es la heredera, la profesora, la cuidadora, la custodia del legado de sus padres. Esta doble condición, ella dice que la refleja en el libro usando la primera persona en el capítulo introductorio, en el capítulo de conclusiones, y la tercera persona académica en la recopilación de las cartas. Más allá de eso, se trasluce en muchos momentos, y me voy a permitir leer uno que a mí emocionalmente me ha llegado y está en el inicio de la narración de este libro, y es cuando cuenta cómo encontró estas cartas, origen de este libro. Me sentía en narración gótica. Espero intentar darle un poquito del interés que a mí me trasladó su lectura. Visité, en el año 2014, la que fue la residencia de verano en el Escorial con mis colegas, los profesores José Polo y Ángeles Encinar, para cerciorarnos de que todos los libros y documentos habían sido catalogados como parte del legado de su obra destinado a la Universidad de Madrid. Aquí promete que algo va a ocurrir. En algún momento, durante nuestra visita, el portero nos advirtió de que existía
en el altillo, un altillo en el edificio, y que él tenía la llave. Subimos sin demora, y en una caja grande, bajo notas de clase y fichas de alumnos, encontramos la nutrida correspondencia entre mis padres durante la guerra civil. Allí se encontraban claramente escondidas más de 800 cartas. Creo poder imaginar la emoción de encontrarte 800 cartas en donde vas a poder conocer el semblante de tu padre y de tu madre. Es la concha personal que veo traslucir a lo largo del libro y que es una parte que no deja de tener cierta emoción junto a la parte académica. De esta parte emocional hay solamente decir un dato porque es la parte emotiva que quiero reservarme para intentar trasladar. Hoy, esta mañana, venía oyendo el perfil de la nueva Premio Nobel de Economía y decían de la nueva Premio Nobel de Economía que frente a las imágenes o lo que creemos o la hipótesis de que la situación de la mujer en el mundo laboral cambia porque se hacen políticas en torno a la inclusión, pero que no sea importante. Pero no, lo que dice esta señora Premio Nobel, profesora de la Universidad de Harvard, que lo que hace definitivamente que la mujer pueda ser ella y tener una vida profesional es el problema de la conciliación, que en el momento que hay hijos es difícil que las mujeres puedan tener su proyección y su desarrollo de las que eran de niña y de jóvenes cuando se permite un poco más soñar. Y Concha dice, y me parece que tiene una gran honestidad, junto a un enorme respeto por su padre, no deja de reconocer lo que son la época, la vida y lo que somos las personas. Dice, mi padre siempre fue el mismo, mi madre no. Y es que yo lo reconozco, no solamente Concha habla de su madre, habla de todas las mujeres que hemos conocido, mujeres en los años 20, en el siglo XX. Es su madre, pero fue mi madre. Fuimos todas las mujeres. El hecho de la píldora anticonceptiva, el hecho de la crianza, es lo que dice la Premio Nobel, que en el momento en que hay hijos es difícil la situación de la mujer, ya no en el mundo laboral, es, como dice Concha, es la parte de intimidad con la que enriquece su aportación, es poder ser mujer. Entonces agradezco esa valentía y esa honestidad que cuando hablamos de lo más cercano que es los padres, decir, mi padre ha podido ser, mi madre no ha podido ser. Creo que hay una gran honestidad personal en su libro, por otro lado, tan académico. Ya estoy hablando más de lo que quiero, pero quiero decir una cosa que también es importante con respecto a lo académico. Es que el libro me llegó y era un manuscrito. Y voy a hacer muy breve, voy a intentar ser breve, porque fue muy extenso el estudio que se hizo de este libro cuando nos llegó. Cuando nosotros nos llega una obra a una editorial, lo primero que hacemos es pasarlo por una evaluación de doble pareciego. Los dobles pareciegos, una vez finalizado el proceso, podemos decir quiénes son. Entonces yo voy a decir quiénes son y voy a agradecerle a estas dos personas que han enriquecido con sus comentarios el manuscrito. No nos equivoquemos, se lo debemos a Concha, todos los demás participamos un poquito, pero es Concha la autora. Los comentarios, la crítica fueron de Manuel Alberca Serrano, catedrático jubilado del área de literatura de esta universidad, biógrafo y crítico literario, y Santiago López Ríos Moreno, catedrático de la Universidad Complutense del área de literatura española. En ambas evaluaciones se coincide en el interés de publicar esta obra, que se califica como un libro único en su género, que además será referencia imprescindible, y en otras se indica referencia imprescindible. Esto, los dos tienen, la valoración es enormemente positiva. En ambas evaluaciones, además de apuntar en el texto del manuscrito, se señalan una serie de sugerencias. A mí voy a hacer recorrido, aparte de las reflexiones, en las sugerencias. Y lo voy a hacer, con permiso de Concha, porque sabéis bien que las editoriales universitarias lo llamábamos servicios de publicaciones. Y creo que es importante, y no sé si hemos conseguido trasladar, que ya somos editoriales, que un proceso editorial no es coger un manuscrito y mandarlo a imprenta,
Un proceso editorial es un proceso de evaluación y de enriquecimiento del libro. Y en este punto voy a dar el agradecimiento a Fran Barrio Nuevo, que ha sido el maquetador, con el apoyo de Aurora Álvarez, que es nuestra diseñadora y maquetadora. Y también tengo que dar el agradecimiento a Javier Olmos, que ha sido el corrector ortotipográfico. Junto con ellos, todo el Servicio de Publicación y Divulgación Científica, que siempre hace posible la creación de algo tan físico como es un libro en papel y algo tan conceptual que a la vez que es un libro digital, que son los dos libros que tenemos. Como ya me estoy yendo más tiempo del que quería, porque es que son muchas cosas lo que digo, voy a ir a las sugerencias y voy a de estos profesores. Pero antes de la sugerencia, del profesor Manuel Alberca Serrano, los dos autores coinciden en una cosa, que el título primigenio, Juan Luis Albor, en su epistolario durante la Guerra Civil Española, no les termina de convencer. Esto, el título es una cosa que es como ¿cómo se llama el niño? Es algo muy del autor, aunque según contratos de la editorial. Entonces nosotros decimos, no podemos poner el nombre al niño si la autora, en este caso, no está conforme con ese nombre. El título final, Retrato de Juventud de Juan Luis Albor, epistolario durante la Guerra Civil, creo que es acertado porque lo siente así la autora, y creo que este sentimiento viene de que, por ejemplo, el profesor Manuel Alberca decía, será una semblanza biográfica, en la semblanza de Juan Luis Albor, y hemos hablado de la parte íntima, pero junto con ello es en un periodo concreto, que es en la Guerra Civil. Por lo tanto, es un documento histórico de enorme interés, pero además es un epistolario, y el profesor Alberca reconoce en ese epistolario que están las características literarias de lo que tiene que ser un epistolario. Entonces, este documento pues, es esta crítica que nos hace el profesor Alberca, pone de relieve y como justifica aquella sugerencia y cambios que se hacen en el proceso de edición, que en este caso es muy fácil porque cada vez que mandamos una sugerencia a su autora, hay respuesta al momento, estudiándola, analizándola. El don de la humildad, cuando no es el más generoso y el más amplio entre los autores, ya lo sabéis, pero eso es tan de agradecer. ¿Cuántas veces te vienen con el don de la humildad? ¿Qué estáis diciendo? ¿Qué proponéis? Y enseguida dando alternativas, asumiéndonos desde su conocimiento de la obra, porque las sugerencias son tales. Otra sugerencia muy curiosa que hacían ambos, y en particular el profesor Alberca, es que eran solamente cartas del profesor Juan Luis Albor, pero no había cartas de Conchita Carles, la madre y con la que mantenía la correspondencia, que no se tenían porque ya están escritas. Esto se lo solucionó y era, le decía el profesor Alberca, y es más, cuando se comenta a lo largo de la obra la evolución que hay en la relación de Pigmalión en la letra de Conchita Carles. Las mujeres estamos ahí por construir porque tenemos también una cosa buena. Las mujeres no recibían educación universitaria, la madre de Concha no lo recibió, mi madre no la recibió, eran los hombres los que sí tenían o tenían, si la había, porque la educación universitaria ha sido ahora mucho más amplia. Entonces, Concha propuso, creo que con buen tino, bueno, pues vamos a poner 6 cartas autógrafas que permitan ver esta evolución. Otra sugerencia de los que tenía su enjundia, y esta Belén Molina, que ha estado siempre pendiente de todo el proceso de edición, también colaboró en la discusión. ¿Qué ortografía ponemos? Ponemos la ortografía de 1936, ponemos la ortografía inevitablemente más descuidada de una correspondencia personal, que no es la misma de un profesor que luego va a publicar, y me gusta mucho como dijo el profesor Alberca ante esta situación. Os lo voy a leer. A ver. Bueno. Dice, creo que conservar las hierbas silvestres en una viña tan primorosa no añade nada a la bondad del vino que este texto nos da.
de verdad que tener que guardar de los informes de los evaluadores me cuesta un poco, porque es que, como veis, es que son un enriquecimiento al proceso de edición enorme. Ante eso, la decisión fue hacer una corrección ortotipográfica de acuerdo con las normas de la academia, porque como la ortografía es algo viva, bueno, por ejemplo, se nota muchísimo las personas educadas antes o después del 56. El 56 fue un año muy importante para la ortografía. Cambian las normas, se nota la edad biográfica y son decisiones. Con esto quiero decir que ha sido un placer trabajar con Concha Albor y de algún modo con Juan Luis Albor, porque realmente me parece que lo conozco un poco. Cuando ya uno va leyendo y va enterándose, pues se genera una intimidad en ese sentido mayor que con personas que saludan, que no llegan desafortunadamente a saber su vida, con Concha y con Belén, que nos han acompañado, nos han hecho el beneficio y el privilegio de tener un manuscrito y acompañándonos con tanta generosidad y con tanta paciencia en el proceso de editar, que los editores siempre estamos poniendo pega, limitaciones y constricciones. Muchas gracias, Concha, y enhorabuena por haber escrito el libro, enhorabuena por haber tenido unos padres que te han dejado un legado histórico y por eso. Pues hasta cierto punto el Rosario me ha quitado ya muchas de las cosas que yo iba a decir. ¿Me podéis oír? No. ¿Ahora sí? Sí. Muy bien. Bueno, pues primero que nada quiero hacer eco de los reconocimientos que ya se han hecho en esta mesa a las personas que han ayudado a la publicación del libro, porque espero que algunos de vosotros aquí sois escritores o vais a ser escritores, y escribir realmente es lo más fácil del proceso. Lo más difícil es encontrar personas como Rosario y como todos los que han ayudado con la publicación del libro para hacerlo fácil, y no fácil porque no es así, pero agradable, de manera que este proceso que cuenta Rosario, y paso por paso, los lectores que yo no conocía ni sabía quién eras, no están aquí, ¿verdad? No, es que no, lo hubiera invitado, sí, pero es que está en Madrid, porque se ha jubilado el profesor Alberta y el otro profesor es también de fuera. Sí, pero sí, me hubiera gustado muchísimo. Sí, pues a lo mejor en algún momento los conozco y les puedo dar mis gracias personales. Así que hay un poquito de repetición en lo que os voy a decir del libro, pero es como lo ha contado Rosario. Ya habíamos donado mi familia, que es mi hermano y la viuda de mi padre, pero no mi madre, que falleció muy joven. Ya habíamos donado todos los libros, como sabéis son casi 6.000, y todos sus documentos a la Universidad de Málaga. Y yo soy muy curiosa, entonces yo quería ir a la casa de mis padres para ver cómo había quedado aquello sin libros, que no me lo imaginaba. Y en efecto, no me lo imaginaba. La casa sin libros no era la casa en la que yo me crié. Os podéis imaginar, aunque yo no tenía idea de que mi padre fuera un gran historiador, mi padre era pues un padre muy pesado y como todos los padres, ¿no?, que nos daban la lata a los jóvenes muchísimo. Pero cuando llegué a la casa, los libros no estaban, no lo reconocía, era un lugar diferente. Pero como ha dicho Rosario, llegó el portero de un mal humor, porque le daba mucha rabia que estábamos siempre entrando y saliendo con los libros para arriba y para abajo, y nos dijo él que había este altillo arriba y que no había ido nadie allí. Y él abrió, él tenía la llave y abrió, y estaba lleno de trastos. Pero en una caja muy grande, que no podíamos levantar, demasiado grande para libros, estaba llena de notas de clase de mi padre, que se guardaba todo. Imaginaros guardándose las notas de clase de cuando él enseñó en la Universidad de Madrid. Y entonces, buscando en las cartas, buscando en la caja debajo de las notas de clase, estaban allí las cartas, 800 y pico. Era realmente de una película de Buñuel, yo creo, una cosa rarísima, ¿no? Y entonces, además, como yo, de ser académica, como ha dicho Rosario, soy escritora también, y yo precisamente me encuentro las cartas.
después de que estaba ya todo embarcado, ya todo en Málaga y yo aquí con estas cartas. Entonces, la verdad es que parece una historia muy bonita, pero es muy difícil, porque para que un escritor o una escritora encuentre material, tienes que hacer algo, ¿no? No puedes decir, bueno, pues qué bien, 800 cartas y dejarlas en el armario. Tienes que hacer algo. Lo primero que hice con ellas fue escribir un artículo para el simposio que se celebró aquí en la universidad para conmemorar el centenario de mi padre. Y eso fue fácil, un artículo escribí como Don Juan, porque se las daba de conquistador y de hecho lo era, y allí quedó la cosa. Y entonces las cartas me las llevé a Filadelfia, donde yo resido, y era esa responsabilidad tremenda, era un privilegio tener esas cartas, y yo lo sabía que era un privilegio, pero era una responsabilidad tremenda. Cada vez que leía las cartas tenía una idea diferente, y cada vez 800 cartas para leerlas y tomar notas me llevaba poco más o menos 3 meses cada vez que las leía completas. Así que el proyecto se iba extendiendo y allí estaba yo sin realmente saber qué hacer con este legado que me había caído a mí también. Y lo que sucedió desde el principio es que al leer las cartas, las cartas de mi madre, yo no la conocía a ella, porque mi madre era una madre de la posguerra que decía cosas como en boca cerrada no entran moscas. Yo no sé si habéis oído esa expresión ahora o no, pero en la posguerra se decía eso a las niñas, que quería decir hay que cerrar la boca. O mi madre decía despacito y buena letra, que ya podéis saber lo que es, portate bien, no cometas errores y así. Estaba llena de refranes mi madre, o por la boca muere el pez, que ese me daba un miedo tremendo, ¿no? Pensar que no digas nada, ¿no? Y de hecho, aunque no me parece ahora porque soy muy charrona, pero mi madre me metía miedo a hablar, a decir, a ser una niña de la posguerra. Bueno, pues en las cartas mi madre no era una niña de la posguerra. En las cartas mi madre trabajaba para el gobierno de la República, estaba trabajando en una cooperativa, a pesar de que ella era la mayor de 7 hermanos y tenía muchas responsabilidades en casa. Desde el punto de vista económico, ella estaba trabajando, tuvo que dejar el colegio para trabajar y ella estaba trabajando en esta cooperativa y además por la noche ella escuchaba las bombas que caían en Valencia por los aviones alemanes y ella, si había oído muchas bombas, ayunaba por la mañana esperando la llamada del hospital para donar sangre. Y yo, que leía esto en las cartas, estaba totalmente, era increíble, yo nunca había oído estas historias. Fijaros si ella no era miliciana, no llevaba un uniforme y no tenía un rifle, pero fijaros si ella estaba totalmente dedicada a la República, que cuando el gobierno de la República, que estaba en Valencia, ya trasladado desde Madrid, se va a Barcelona, mi madre se va a Barcelona con el gobierno. Así que cuando yo leo las cartas, no la conozco. ¿Quién es esta madre que me dice que me calle cuando ella era realmente una revolucionaria? Y entonces, la verdad que eso me creó un conflicto tremendo. Y lo que yo no podía hacer era escribir de mi padre y de mi madre juntos, porque la figura de mi padre lo que hacía era ensombrecer totalmente a mi madre. Y entonces no sabía qué hacer. Las cartas estaban en un armario y yo por la noche no podía dormir pensando en las cartas. Pero el momento que decidí lo que tengo que hacer es escribir sobre mi madre primero. Entonces me sentí liberada como mujer, liberada como feminista, liberada como académica, porque ella era el descubrimiento para mí en ese momento en las cartas. Y entonces yo, como vivo en los Estados Unidos y aquí he estudiado la carrera, como ha indicado Rosario, decidí en algún momento escribir ese libro en inglés. Y esa pregunta se me hace muchas veces: ¿por qué en inglés y no español? Las escritoras bilingües como yo tienen que decidir eso primero que nada. ¿Quién es el lector de tu libro?
Y en el primer caso yo pensé que esto iba a interesar mucho en la academia y en los lectores en los Estados Unidos, que les interesa mucho la guerra civil. Entonces, en la Universidad de Sussex, en Inglaterra, el historiador Paul Preston tiene una serie dedicada solamente a la guerra civil. Y pensé, allí va a encajar este libro. Y tuve la suerte, como después tuve la suerte en la Universidad de Málaga, de escribirle a Paul Preston y decirle, esto es lo que tengo en manos. Un libro sobre mi madre, que es una persona en las cartas y otra persona durante la posguerra, como yo la conocí. Y entonces el libro se publica en Inglaterra, en inglés, My Mother the Stranger, mi madre esa desconocida, porque realmente no la conocí. Y entonces tuve la oportunidad de ponerla en la historia de España y cómo se formó ella y cómo después se adaptó, se censuró ella misma para vivir en la posguerra española y tener 2 hijos, mi hermano mayor que yo y yo, y criarnos como se debían criar a las niñas en aquella época. Pero claro, ese libro a mí pues me encanta y el hecho de que ha sido bien recibido, pues muy bien. Pero todavía no había terminado. Tenía las cartas, las 800 cartas encima, y yo no había escrito sobre mi padre todavía. Y como estaba su legado y sus libros en la Universidad de Málaga, parecía lo normal que yo escribiera este libro en español. Además, después de traducir las cartas de mi madre, me di cuenta que ser traductora no es ser escritora, ni ser académica, es otra profesión totalmente diferente. Y traducir a mi padre es algo que yo pude, desde el primer momento, saber que no podía hacer. Entonces, con la ayuda de Belén, que ha sido siempre mi colaboradora y mi ayuda, la verdad, ha habido mucho, siempre escribiendo por correo electrónico y luego, por fin, viéndonos en persona, como ha pasado esta mañana cuando he llegado aquí. Y entonces ese libro sobre mi padre iba a estar en español y solamente sobre él, para dedicarle ese honor, diríamos, por ser una persona tan importante, aunque para mí era mi padre, ni más ni menos. Y entonces, pues tampoco sabía enseguida cómo enfocar el libro. Cada vez que leía las cartas salía una nueva idea. Y lo que sucedió al leer a mi padre era lo opuesto de mi madre. Y es que mi padre, con 26 años, ya era un escritor nato. Era un escritor que estaba escribiendo una novela epistolar en esas cartas, consciente de que él iba a ser escritor, aún no lo era, pero por ejemplo dándoles papeles a los personajes. Le decía a mi madre, ese va a ser el malo en la primera novela que escriba yo. Y después haciendo descripciones, por ejemplo, en la provincia de Jaén, hacía unas descripciones del paisaje que yo decía, bueno, pues voy a hacer las descripciones nada más en las cartas. O hablando, por ejemplo, no de la política, porque eso no lo hizo, ni hablando de la guerra, pero creando suspense. Terminaba una carta y decía, ya no te cuento más, porque no quiero que tú creas que sabes ahora todo. Mañana algo más interesante. Es como leer una novela que está diciéndole al lector, sigue mañana. Y entonces, por eso el título, que en efecto no estábamos de acuerdo al principio, yo quería este título, Retrato del joven escritor, porque él estaba ya formado, estaba ya hecho. Así era él como yo lo conocí, y tenía solamente 26 años en las cartas. Y creo que muchos de los estudiantes de aquí veis la referencia a James Joyce, con Retrato de, ¿verdad? Portrait of a Nurse en inglés. Entonces, allí, una vez que ya sabía lo que iba a hacer, ya para mí, como os he dicho, lo más fácil es escribir el libro. Ya salió el libro ya con la naturalidad que yo esperaba. Y como ha dicho Rosario, lo que no pude hacer en la introducción es empezar allí ya en tercera persona como académica. Y empecé como la hija de, que ha sido realmente mi vida. Siempre he sido la hija de Albor, ¿no? Y así empecé el libro en la introducción. Y al final lo mismo. Al final
Las cartas, cuando ya termina la guerra, esas pocas se perdieron. Y entonces allí yo fui a las narraciones de mi padre, que nos contaba qué pasó al final de la guerra. Y incluso ayer que estábamos trabajando en el archivo todo el día, creo que lo conté a alguien. Os la voy a contar a vosotros hoy. Cuando mi padre se da cuenta, era una persona sumamente bien educada a nivel académico, pero muy inteligente a nivel personal, él se dio cuenta, aquí hay algo que no funciona. La guerra no está yendo adelante. Los militares no habían llegado, los que llevaban las órdenes. Y entonces los suben a todos los soldados en un camión. Y esto era estaba en las casas de Utiel, que es un pueblecito pequeño en las afueras de Valencia. Y él no conocía esa parte de la región valenciana, él conocía más la región de la playa, de la huerta. Entonces, en un momento que para el camión, mi padre se baja y se esconde, porque él se da cuenta que ese camión no puede ir a ningún sitio bueno. Y él piensa, si yo llego en ese camión como soldado republicano a Valencia, me van a juzgar. Y así fue. Como sabéis vosotros que habéis estudiado la guerra civil, allí esos camiones iban como a la Plaza de Toros, por ejemplo, en el caso de Valencia, y esos hombres después fueron juzgados, ejecutados, puestos en la cárcel, pero mi padre se escondió, y se escondió durante el día. Y por la noche él cambió su ropa de soldado por ropa de civil y andaba por la noche. Y poco a poco, andando por la noche, fue llegando a Valencia, escondiéndose durante el día. Entonces, cuando él llega a Valencia, es de noche, vestido de civil, y él ve su casa, donde estaban no sus padres, porque él era huérfano de padre y madre, pero la familia con la que él se crió. Y él no llama al sereno, porque sabe que llamar al sereno va a prestar atención, va a haber allí algún problema. Se esconden hasta que se hace día, y cuando abre el portal, él va subiendo 2 a 2, sube las escaleras y llama a la puerta de su casa. Y entonces abren y dicen, Juanito, que es como le llamaban, porque era joven realmente. Y entonces así él termina la guerra. Y de esa manera no fue juzgado, no fue puesto en la cárcel, porque tuvo el apoyo de su familia y pudo escapar de la contienda. Entonces ese capítulo lo tuve que escribir en primera persona, porque no está en las cartas, está en las historias que mi padre nos contaba. De manera que es como un sándwich, ¿no? O paralelismo entre el principio y el final del libro en primera persona y lo que es el núcleo del libro que está en tercera persona de una forma académica. Este libro, al contrario de mi madre, está en orden cronológico. El de mi madre lo hice por temas. Por ejemplo, los refranes, como ya os he mencionado algunos, la cuestión política, la cuestión de donar sangre, porque mi madre donaba sangre, y ya os lo he dicho también. Pero el libro de mi padre lo hice por orden cronológico, lo que fue dejar Valencia y primero al frente del sur y después volver hacia Valencia durante el final de la guerra. Y está así hecho como realmente las cartas, en orden, ¿verdad? En orden cronológico. Y se puede ver la desesperación, por ejemplo, que él tiene de sentirse solo, de creer que va a perder el amor de su amada. Por cierto, esto del amor y la amada tiene que ver también con los epistolarios, porque como sabéis hay muchos que han sido descubiertos. Y en ese contexto, el prólogo de José Teruel lo pone en el contexto de los epistolarios que se han encontrado, como el de Sabinas, por ejemplo, el de Claudio Guillén, por ejemplo, porque son también epistolarios de amor, como es este. De manera que podéis ver que aunque está en orden cronológico, hay muchos temas históricos y sociales que son muy importantes para estas cartas. Y lo que sucede es, como os he dicho, que mi padre va desde el principio a dominar estas cartas de manera que está creando un texto literario.
Entonces, lo que yo me propuse, y fue mi conclusión, es que este libro es el libro creativo que mi padre nunca llegó a escribir. El trabajo de académico, el trabajo de crítico literario, el trabajo de historiador de la literatura española, eso le consumió toda su vida y eso fue su carrera. Pero él en las cartas quería ser novelista. ¿Os acordáis que os lo dije? Que les daba papeles a personas. Este va a ser el primer malo en mi primera novela. Entonces, esta es la obra narrativa que Juan Luis Albor nunca llegó a escribir. Y por eso es este el retrato del joven escritor, ¿verdad? De lo que él hubiera querido hacer, además de todo lo que hizo, y ya sabéis que fue mucho, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es, para que tengáis una idea, lo que yo ahora que tengo en la edición, que es tan bonita, todo el mundo lo dice, ¿verdad? Y esa es otra cosa, que trabajando en los Estados Unidos con la Universidad de Málaga, yo no vi el texto hasta que me llegó. De hecho, vi el texto en Amazon antes de tenerlo en mis manos, que es ya el colmo, ¿verdad? Pero así es la tecnología. Pues yo que ahora tengo un libro en mis manos finalmente, lo abro, por ejemplo, de noche, lo abro y lo miro, y no importa dónde lo abra, leo un trozo de las cartas y me siento totalmente enamorada de nuevo o verdaderamente sorprendida. Y es lo que voy a hacer con vosotros. He abierto el libro en la página 150. Arjonilla, 8 de mayo de 1938. Chatita, queridísima, hace un ratito he recibido tu carta del 1 de mayo en contestación a la mía del 27. Algo corta, pero te perdono, porque también trabajaste ese día y me prometes escribirme al siguiente. Me preguntas si no exagero al decirte que no dormí la noche aquella en que recibí tu carta con el anuncio de la transfusión, y si es verdad que te quiero por lo menos la mitad de lo que te digo. Pues verás, precisamente me ocurre lo contrario, que no te digo ni la mitad de lo que te quiero. Creo haberte explicado otras veces que tengo la pluma más propicia para atacar que para decir ternezas, y así me sucede que encuentro siempre gran dificultad para comunicar mis sentimientos afectivos, aunque rebase el corazón de ellos. Por eso me quedo siempre con la duda si a través de mis cartas te habrás formado una idea de cuán grandísimo es mi cariño por ti y hasta qué extremo te recuerdo viviendo siempre con tu imagen ante los ojos. En ocasiones pienso que quizá cuando más te hable de estas cosas, menos lleguen a tu alma, porque a fuerza de repetirlas, las leerás fríamente, sin sospechar siquiera la emoción con que he dejado cada una de las palabras sobre el papel. He aquí la razón de que intento, de que muchas veces de hablarte de mi cariño, para que al ofrecértelo de nuevo, al cabo de los días, llegue a ti con el sabor de novedad y comprendas entonces lo mucho que te quiero. Así que os hacéis una idea de que es un libro, ¿verdad?, carta al lector, ciertamente a mí como lectora y como hija de su autor. Pero podemos abrir el diálogo, si tenéis preguntas para cualquiera de vosotras o algún comentario. De verdad, impresiona desde la reflexión, cuando esta misma carta que leías, y expresa él su dificultad para expresar sus sentimientos. ¿Qué poco hemos cambiado? ¿Qué actuales sigue habiendo mucha más dificultad por parte de las parejas de ellos que de ella en expresar sus sentimientos? Sigue habiendo problemas en la crianza. O sea, Es muy contemporáneo. Es muy leíble, desde luego. Es leíble no solamente de documento histórico, es leíble no solamente como dice Alberta, que es una teoría de lo que tiene que ser epistolar,
y es leíble también de comprendernos ahora por lo que fuimos, que seguimos siendo. Así es, desde luego. Está lleno de sorpresas. Yo el año pasado me traje ya las cartas a Málaga porque ya había terminado con este proyecto. Fueron 10 años y entonces ya las traje y no podía ya consultarlas más. Pero pobre de mí, porque aún surgieron cosas y yo decía, a tal carta. Y realmente tengo muchas de ellas de memoria, no las 800, claro está, pero tengo muchas de memoria. Y ella las encontraba y me decía, sí, ¿Por qué está 116 de todas las 400? Pues porque, claro, al ser tan largas y tantas eran repetitivas. Y pensé que un lector no podía leer todas. Y hay 116 que creo que dan realmente en la totalidad. Y eso fue otro proceso, el ir sacando las que quería y decidirlas. Por eso lo mejor que hice fue traerlas. Cuando ya no están aquí, ya no podía cambiar, ya estaba. Estas son las 116 que publicó. Hola, bueno, yo tengo una pregunta que hacerte. ¿Cuánto tiempo transcurre? O sea, ¿cuánto dura las 800 cartas? ¿En qué año empiezan y cuándo terminan? Muy buena pregunta. Empiezan en el verano de 1937, o sea que ya la guerra lleva casi prácticamente un año, y terminan justo cuando él llega a las casas de Utiel, que es el final de marzo. Y sabemos que la guerra terminó el 1 de abril, pero él, claro, no lo sabe. Él está en ese camión sin saber lo que ha sucedido. Y ya sabemos la historia de cómo llega. Así que son desde el verano del 37 hasta que termina la guerra en abril del 39. Hola. Una vez que llega a su casa después de escaparse del camión y tal, se ve también como otras muchas personas obligadas a tener que cambiarse el nombre y la identidad para que no le persigan y no lo encuentren, o sigue con su vida normal. Gracias. En su caso, él pudo seguir con su vida normal, que no sabemos exactamente qué significaría eso, pero él era hijo de viuda, como os he explicado, él era huérfano y realmente vivía con su madrastra. Entonces, al ser hijo de viuda, él había tenido derecho de no ir a la guerra, de no tener que ser llamado a filas. Entonces, cuando él llega a Valencia, él insiste en esa ley que existía y realmente se libra, diríamos, con el apoyo de la familia, de ser de alguna manera castigado, porque, por ejemplo, los dos hermanos de mi madre, que también fueron a la guerra civil, ellos vuelven de la guerra y habían estado en el mismo frente que mi padre y tienen que hacer el servicio militar 3 años más. De manera que los que habían luchado con la República tienen que después cumplir con el régimen franquista y 3 años más. Y en el caso de mi padre, él se libró de eso. ¿Sí? ¿He contestado tu pregunta? Sí. Muy bien. Pues Fernando, ya que lo dices tú la pregunta, voy a decir lo que me ha preguntado antes de empezar la charla. Y es, ¿qué papel tiene la historia? Porque eres historiador. El papel de la historia es importantísimo en los dos libros, en el libro sobre mi madre y el sobre mi padre, porque es el trasfondo de todo lo que pasa. Lo curioso es que mi madre es, como ya os he dicho, la que está trabajando con el gobierno, donando sangre, trabajando dentro del gobierno republicano, mientras que mi padre no dice casi nada de la guerra, ¿verdad? Porque él está, no lo sabemos naturalmente, pero él está decidido que la censura lo va a encontrar, o que no quiere decir eso y que entre los censores y que le corrijan su carta. Lo que ahora quisiera deciros es otra parte de esta presentación hoy, y es que yo tuve que cambiar el capítulo final, porque resulta que, como ya os he explicado, todas esas descripciones de los pueblos sevillanos, no sevillanos, pero andaluces, sobre todo de Jaén, entonces decidimos, se nos ocurrió aquí con los trabajadores en Málaga, que casi sería tener
un documental de los sitios donde había estado mi padre, escrito con esas palabras tan vívidas y tan bien escritas. Entonces, con la ayuda de Damaso Leguiza, que sí que está aquí hoy, ¿verdad? No te veo, Damaso, ¿dónde estás? Estás escondido allí. Muy bien, pues él fue el técnico y el que me llevó con una amiga el verano pasado a los pueblos de Jaén para que yo pudiera ver pueblo por pueblo dónde había estado mi padre en esos años. Y la carta que os he leído de Arjonilla, Arjonilla fue mi pueblo favorito, que es el menos conocido, digo yo, no es tan famoso como Úbeda y Baena o Baeza, ¿verdad? Pero a mí me encantó. Y entonces ese documental que produjo Damaso es realmente como creo que vamos a terminar esta sesión para que veáis cómo terminó para mí este proyecto. Entonces tuve que ir a casa, cambiar el capítulo y darle un título nuevo que se titula Tras las huellas del padre. Bien, vamos a proyectarnos, os pido un poco de paciencia, sé que tendréis clase después, pero es muy breve. Y con esto os damos las gracias, Concha Voz, Rosario, enhorabuena por el libro, todos. Y nada, muchísimas gracias a todos y como sabéis mucho trabajo en marcha, reitero mi invitación a todos los estudiantes que queráis trabajar en este legado.